Jackson Smith siempre pensó que las cosas no podían empeorar. Había pasado toda su vida como granjero en una tierra que cada vez parecía más vieja, más cansada. Entre el cambio climático, la escasez de recursos y la creciente presión de los conglomerados corporativos, su pequeña finca se convertía día a día en un paraíso perdido. No era un hombre de grandes aspiraciones, ni soñaba con riquezas o aventuras. Su vida era simple, y eso le agradaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. El primer contacto ocurrió una mañana lluviosa. Mientras Jackson araba la tierra, un resplandor cegador iluminó el cielo, y en un abrir y cerrar de ojos, una nave descomunal aterrizó en su campo. La tierra tembló bajo sus pies mientras una estructura metálica que no parecía de este mundo descendía lentamente. Un destello de luz, casi hipnótico, se proyectó hacia él. Despertó, pero no de la manera en que uno se despierta después de un golpe en la cabeza. Estaba en un espacio extraño, una sala de paredes brillantes, llenas de pantallas flotantes. Frente a él, un ser que parecía humano, pero que no lo era, se mantenía erguido con una mirada penetrante. Tenía una piel pálida, casi traslúcida, y unos ojos como los de un águila, con una intensidad que hacía que la piel de Jackson se erizara. Era imponente, incluso más que la propia nave que lo había llevado hasta aquí. «Soy el comandante Thorn, de la Alianza Imperial Torcari». La voz del ser era profunda, resonante, con una calma inquietante. «Ha sido seleccionado para un acuerdo». Jackson apenas pudo procesar las palabras. ¿Un acuerdo? Con los Torcari, una de las razas más poderosas del universo, según las leyendas humanas. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero también una curiosidad peligrosa. ¿Seleccionado? ¿Para qué?, preguntó con voz temblorosa. Thorn mostró una sonrisa que no alcanzó a iluminar su rostro. El Banco Galáctico ha determinado que eres adecuado para un préstamo único, algo inusitado. Trillones de créditos, más de lo que un humano podría imaginar. Pero hay una condición, Jackson Smith, y te aconsejo que la entiendas bien. Debes gastar todo ese dinero en chicas alienígenas. Jackson sintió como si la gravedad de la situación lo aplastara. Su mente intentaba procesar la información, pero era como si las palabras fueran bolas de fuego chocando contra una pared de hielo. ¿Chicas alienígenas? ¿De qué estaba hablando ese ser? ¿Qué significa eso?, preguntó, aún incrédulo. Thorn no dio una respuesta inmediata. En su lugar, le mostró una proyección holográfica de varios planetas, todos ellos distintos, vibrantes y llenos de vida, pero cada uno con su propia historia de caos y lucha. Rápidamente, Jackson entendió que este préstamo no era solo una cuestión de lujo, ni siquiera de comercio. Era una deuda peligrosa que lo involucraba en algo mucho más grande que él mismo. El préstamo es vasto, te permitirá conquistar mundos, liberar reinos, cambiar el curso de la historia, pero solo si sigues las reglas. Las chicas alienígenas no son solo objetos de placer o entretenimiento. Son líderes, guerreras, princesas. Ellas son piezas claves en la guerra cósmica que estamos a punto de desatar. Lo que hagas con ellas cambiará todo lo que conocemos. Jackson se sentó, las piernas débiles. La idea de gastar trillones en algo tan absurdo le resultaba surrealista. Pero lo peor de todo era que no podía negarse. Los Torcari no eran conocidos por su amabilidad, y según las historias, no había forma de escapar de un trato con ellos. ¿Qué sucede si me niego?, preguntó, consciente de que no tenía realmente opción. Thorn se acercó lentamente, su figura imponente y su mirada fría. La Concordia Galáctica observa cada paso. No cumplir con el acuerdo resultará en la aniquilación de tu especie. El universo no permite que una raza que no juega según las reglas siga existiendo. Deebs Kumpler Jackson Smith. Debes gastar todo, o el precio será tu vida, y la de todos los humanos. Las palabras de Thorn calaron hondo. Jackson sabía que no había vuelta atrás. Si quería sobrevivir, tendría que enfrentarse a lo que estaba por venir, a un universo desconocido, a razas y poderes que no comprendía. Pero una cosa era clara, este préstamo no era solo sobre dinero. Era una trampa, y no solo para él, sino para la humanidad. El comandante se alejó un paso, y la holografía desapareció.
Te daremos acceso a las primeras coordenadas. Viaja, cumple. Y recuerda siempre lo siguiente. Space Van Gavin Trillions, Batemus Spendit Alon Alien Gales. Que no se te olvide. La frase resonó en la mente de Jackson mientras la nave del comandante Zarn lo transportaba fuera de la atmósfera terrestre. No sabía qué le esperaba en ese vasto y desconocido universo, pero había algo que le rondaba la cabeza. Si la humanidad era tan valiosa para el Banco Galáctico, ¿por qué se sentía tan insignificante frente a ellos? El miedo lo envolvía, pero había una chispa en su interior. Quizás, en el fondo, no solo se trataba de chicas alienígenas. Tal vez este era su destino. Quizás tenía una oportunidad de ser más que un simple granjero en una tierra moribunda. Quizás la guerra que le esperaba podría ser su lucha. Pero primero, tenía que entender por qué, exactamente, los Torcari lo habían elegido. Y cómo, de alguna manera, ese acuerdo absurdo podría cambiar el destino de la humanidad para siempre. Con la nave despegando hacia el horizonte estrellado, Jackson se preparó para lo que se avecinaba, sin saber que su viaje lo llevaría a un conflicto que pondría en juego no solo su vida, sino el futuro de todos los humanos. El viaje hacia el sistema Azra fue largo y silencioso. Jackson apenas podía dormir. Los ecos de la frase de Zarn retumbaban en su mente. Space Van Gavin Trillions, Baremus Spendit Alon Alien Gales. La promesa de riqueza, poder y una vida de lujo no lograba disipar la ansiedad que lo consumía. No entendía el porqué de la misión, ni cómo gastar trillones de créditos en mujeres alienígenas cambiaría algo en la galaxia. A medida que el tiempo pasaba, la incertidumbre lo envolvía cada vez más, y las dudas sobre si realmente quería seguir adelante lo acosaban. Finalmente, la nave llegó a Azra 5, un planeta en las fronteras del espacio conocido, envuelto en una atmósfera espesa de nubes oscuras y tormentas permanentes. Los informes decían que era hogar de los Orcari, una raza guerrera matriarcal. En un primer vistazo, el planeta parecía inhóspito, pero Jackson sabía que no podía dar marcha atrás. Había algo en su interior que lo impulsaba a seguir, una sensación de que este viaje podría llevarlo a un destino más grande que cualquier riqueza material. Al aterrizar, fue recibido por un grupo de guerreras Orcari. Eran imponentes, altas, con pieles de tonos metálicos que reflejaban la luz de las tormentas, y ojos amarillos que brillaban con una intensidad feroz. Sus armaduras estaban hechas de un material que parecía absorber la luz, y sus miradas no dejaban lugar a dudas. Estas mujeres eran guerreras, duras y peligrosas. La líder del grupo, Nira, se adelantó. Su presencia era como una tormenta, poderosa, inquebrantable. Su porte era tan imponente que Jackson no pudo evitar sentirse pequeño ante ella, como si la gravedad misma fuera más fuerte a su alrededor. Nira no era solo la líder de los Orcari, sino también una princesa, una figura central en la política de su pueblo. ¿Eres el humano que nos trae el Banco Galáctico?, preguntó con una voz grave, cargada de desdén. Jackson intentó mantener la compostura. Lo último que quería era parecer débil frente a ellos, pero la intensidad de la situación lo golpeaba con cada palabra que Nira pronunciaba. Sí, soy yo, respondió con una voz que trató de sonar firme, aunque sus manos sudaban bajo el guante de su traje espacial. El banco me envió para cumplir con un trato. Nira lo observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también su alma. Finalmente, hizo un gesto a sus guerreras, quienes se apartaron, permitiéndole a Jackson entrar en la ciudadela de los Orcari. La ciudad era un testamento de la resistencia de su gente. Cada estructura estaba diseñada para resistir las inclemencias del clima tormentoso. Había paredes de piedra negra, techos curvados que parecían abrazar el suelo, y en cada rincón, la presencia de los Orcari era evidente. Guerreras entrenadas, niñas siendo instruidas, hombres que servían como soldados de apoyo, pero siempre bajo la supervisión de las mujeres. La primera noche fue tensa. Mientras caminaba por los pasillos, Jackson no podía dejar de sentir la mirada de las guerreras sobre él. Sabía que su misión era rara, y sentía que algo estaba mal, que la verdad detrás de todo esto era mucho más oscura de lo que imaginaba. Las chicas a las que debía comprar no eran simples objetos. Cada una de ellas estaba entrenada para la guerra. Cada una de ellas tenía un propósito en el futuro de la galaxia.
Esa noche, el primer asalto llegó sin previo aviso. Las Bog-Taak, una raza de invasores brutales, habían atacado sin piedad. Los Orcari luchaban valientemente, pero la superioridad tecnológica de los Bog-Taak era abrumadora. Jackson, que pensaba que su misión consistiría solo en realizar compras y cumplir con las órdenes del Banco Galáctico, se encontró en medio de una batalla brutal. Las Bog-Taak eran monstruos de más de 2 metros de altura, con pieles de escamas gruesas y huesos expuestos. Sus ojos, rojos como el fuego, brillaban con una ira primitiva. Sus armas, grandes y pesadas, disparaban proyectiles que arrasaban cualquier cosa en su camino. Nira, en su papel de líder guerrera, no dudó en ordenar el contraataque. Las Orcari se lanzaron al combate con una ferocidad implacable, pero Jackson pronto se dio cuenta de que no podían ganar con simples luchas. Necesitaban algo más. Necesitaban una ventaja estratégica. Sin pensarlo, Jackson se lanzó al centro de la batalla. En un momento de pura desesperación, se apoderó de una de las armas Bog-Taak que había caído a su lado y se unió al frente. Aunque no estaba entrenado para el combate, sus reflejos y determinación lo hicieron eficaz. Había algo en la lucha, en la adrenalina, que despertó en él una habilidad que nunca supo que poseía. Los Bog-Taak no sabían cómo reaccionar ante la feroz resistencia humana. Nira lo vio en acción. Aunque la líder de los Orcari no confiaba completamente en él, la visión de Jackson peleando a su lado sembró una semilla de respeto en su corazón. El humano estaba dispuesto a sacrificar todo por ellos, y eso no pasaba desapercibido. La batalla duró horas. Al final, los Bog-Taak fueron repelidos, aunque con grandes pérdidas para los Orcari. La ciudadela quedó en ruinas, pero aún con vida. Nira, cubierta de sangre y sudor, se acercó a Jackson, quien estaba exhausto pero de pie. «Has demostrado que hay algo más en ti que simple obediencia», dijo con una sonrisa mordaz. «Pero no olvides, humano, este no es tu planeta. No es tu guerra». Jackson la miró, sus ojos brillando con la resolución de alguien que ya no podía dar marcha atrás. «No soy solo un granjero», respondió con firmeza. «No sé por qué el Banco Galáctico me eligió, pero sé que esto es más grande que yo, y no me voy a detener ahora». Nira lo observó por un largo momento, como si le estuviera haciendo un juicio secreto. Al final, asintió. «Entonces, prepárate. Lo peor está por llegar». Después de la victoria sobre los Bog-Taak, Jackson se sintió como un hombre cambiado. Había visto la brutalidad de la guerra galáctica, pero también había comprendido que el destino de la humanidad no era solo cuestión de sobrevivir, sino de tomar una postura. La promesa de trillones de créditos parecía cada vez más lejana, como una excusa, una fachada para algo mucho más oscuro que se estaba gestando. Jackson ya no estaba seguro de lo que quería hacer con su vida, pero una cosa era clara. La misión que le había dado el Banco Galáctico ya no era simplemente sobre gastar dinero en chicas alienígenas. Se trataba de algo mucho más grande, algo que lo involucraba a él, a los Orcari y a todas las razas de la galaxia. Si no cumplía con la misión, la humanidad podría ser exterminada. Si lo hacía, podría estar ayudando a una de las fuerzas más oscuras del universo. Los Orcari lo sabían. Nira lo sabía. El Banco Galáctico no es solo una institución financiera, le había dicho Nira aquella misma noche, mientras caminaban entre las ruinas de la ciudadela. Es una red de poder que manipula a los gobiernos galácticos. Nos ve como piezas de ajedrez en su tablero cósmico. Tú, Jackson, eres la clave de algo mucho mayor. A la mañana siguiente, la tranquilidad que había seguido a la batalla fue interrumpida por una alarma. La nave de Jackson, que había quedado en una plataforma cercana, comenzó a emitir señales de alerta. En las pantallas de la ciudadela, los Orcari vieron que un nuevo ejército había hecho su aparición, los Necton. Eran una raza temida por toda la galaxia, seres capaces de manipular la realidad misma. Su aspecto era etéreo, casi espectral, con cuerpos formados por energía pura y líneas de luz que los atravesaban. No tenían una forma definida, como si sus cuerpos fueran meras proyecciones de energía. Nadie sabía realmente de dónde venían, pero sus poderes de distorsión los hacían casi invencibles.
El Banco Galáctico los había utilizado en contadas ocasiones para aplastar a los enemigos más peligrosos, pero nunca antes se había atrevido a enviar a los Necton a un mundo como Athra 5. La invasión comenzó de inmediato, con su ejército de sombras invadiendo el espacio aéreo. No eran simples soldados, eran conquistadores de la mente. Las Necton podían leer los pensamientos de los seres vivos, manipular sus recuerdos, controlar sus emociones y llevar a las personas a la locura sin que siquiera lo supieran. Pero lo que los hacía más peligrosos no era solo su capacidad de distorsionar la mente. Su ejército estaba compuesto por seres que podían alterar la realidad misma. Podían hacer que los objetos flotaran, crear ilusiones de grandes dimensiones, e incluso cambiar la gravedad en un área local. La situación en Athra 5 se volvió desesperante rápidamente. Nira, con su habilidad como comandante, dirigió a sus guerreras para defenderse del ataque. Pero las Orcari, aunque poderosas, no tenían las herramientas necesarias para combatir a una fuerza tan incontrolable. Los Necton no solo controlaban la mente, también podían manipular las leyes físicas, haciendo que la lucha fuera completamente desigual. Haxon, viendo la devastación, se sintió impotente. Su misión no era luchar. No era un soldado. Pero algo dentro de él lo impulsó a actuar. Recordó las palabras de Zan: el futuro de la humanidad está en tus manos. Si esto era lo que significaba ser el elegido, entonces tendría que enfrentarse a sus miedos. En un impulso, decidió tomar la nave que lo había traído a Athra 5 y volar al frente de la batalla. Mientras las fuerzas de los Orcari intentaban hacer frente a los Necton, Haxon y Nira idearon un plan. La única manera de derrotar a los Necton era aislarlos de sus fuentes de poder, sus centros de distorsión. Sabían que el núcleo de su fuerza provenía de un artefacto oculto en el centro de la ciudad. Pero infiltrarse en el corazón de la ciudadela de los Necton no sería tarea fácil. Las distorsiones de la realidad se intensificaban a medida que se acercaban al centro de la ciudad. Las calles se doblaban, las paredes se transformaban en espejos, y el tiempo parecía desmoronarse. Haxon, con una resistencia que no sabía que poseía, luchó contra las ilusiones, pero no podía evitar sentirse perdido en ese mundo de distorsión. Fue entonces cuando Nira, utilizando su intuición y fuerza mental, logró guiarlo hasta el artefacto. Era un cristal flotante, suspendido en el aire como si desafiara las leyes de la física. Los Necton se encontraban a su alrededor, pero Haxon no vaciló. En un gesto de desesperación, se lanzó hacia el cristal y lo tocó. El impacto fue inmediato. El artefacto explotó en una onda de energía que desintegró las distorsiones que los Necton habían creado. Pero, en lugar de destruir a los invasores, Haxon descubrió algo aún más aterrador. Los Necton no eran solo invasores, eran seres conscientes de todo lo que ocurría en la galaxia. Tenían conocimiento de secretos que incluso los Orcari desconocían. Eran los ojos y oídos de una red mucho más grande, y al destruir su fuente de poder, Haxon había despertado algo aún más peligroso: la atención de la Concordia Galáctica. Cuando la onda de energía se disipó, los Necton se desintegraron en una nube de partículas brillantes, dejando a Haxon y a Nira de pie en la oscuridad de la ciudad. Habían ganado la batalla, pero Haxon sabía que esta era solo una pequeña victoria. La verdadera guerra estaba por comenzar, y no solo los Orcari o los Boctaak serían sus enemigos. Ahora, toda la galaxia lo observaba, y él era la pieza clave. Haxon miró a Nira, quien respiraba pesadamente a su lado, pero con una mirada de respeto en sus ojos. «Esto no ha terminado», dijo ella, sus palabras cargadas de significado. «El Banco Galáctico tiene planes mucho más oscuros, y tú estás en el centro de todo». Haxon asintió, sintiendo que cada vez más se adentraba en un laberinto del cual no podía escapar. Pero una cosa era segura: ya no era solo un granjero. Ahora, la galaxia lo necesitaba, y la humanidad también. Haxon no estaba seguro de qué lo inquietaba más: la brutalidad de los enemigos a los que se enfrentaba o el abismo insondable que se abría ante él cada vez que pensaba en lo que vendría. La destrucción del artefacto Necton había marcado un punto de inflexión. Las razas galácticas habían sido alertadas. La guerra que había comenzado en Athra 5 ahora era un conflicto mucho más grande, uno en el que la humanidad era la pieza más importante, pero también la más vulnerable.
Poco después de la invasión de los Necton, Jackson fue visitado por una figura que hasta ese momento solo existía en las leyendas. El oráculo de Nubok, líder de la Concordia Galáctica, apareció en la nave de Jackson. Era un ser extraño, con la piel translúcida como un cristal antiguo y los ojos llenos de un conocimiento que parecía abarcar todo el universo. Su presencia no era una bienvenida, sino un recordatorio de que su misión, el acuerdo con el Banco Galáctico, no era más que una pieza de un juego mucho más grande. Has despertado la atención de fuerzas que no comprendes, Jackson Smith, dijo el oráculo con una voz que resonaba en las paredes de la nave. Has destruido un artefacto que no debías tocar. Has alterado el equilibrio. Ahora, la Concordia Galáctica tendrá que intervenir. Jackson no sabía cómo reaccionar. Se sentía como un peón en un tablero cósmico, movido sin piedad por fuerzas más allá de su comprensión. A pesar de las trillones de créditos que había recibido, su papel en todo esto seguía siendo el de alguien que solo cumplía órdenes. Sin embargo, había algo que se estaba despertando en él. Una comprensión más profunda de lo que estaba en juego. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, tratando de entender la magnitud de la situación. ¿Por qué me eligieron? ¿Por qué esta guerra? ¿Qué tiene que ver la humanidad en todo esto? El oráculo le ofreció una mirada penetrante, como si estuviera evaluando sus palabras. La Concordia Galáctica observa todo. Los Bok-Taak, los Necton, los Orcari, todos ellos son piezas en nuestro juego. La humanidad, una especie emergente, está al borde de la aniquilación. Pero hay algo único en ustedes, Jackson. El Banco Galáctico lo sabía. Por eso te enviaron. La humanidad es la clave para la nueva fase de la galaxia. Jackson sentía que las piezas del rompecabezas se estaban moviendo, pero aún no podía ver la imagen completa. Lo que sí comprendió, sin embargo, fue que ya no estaba luchando solo por su vida o por un contrato extraño. Estaba luchando por el futuro de su especie. La conversación fue interrumpida por una señal de alerta. La Concordia Galáctica ya estaba tomando medidas. Las fuerzas de la Concordia habían comenzado a movilizarse. Jackson y Nira, ahora una aliada confiable, comprendieron rápidamente que este conflicto no se resolvería en el campo de batalla de Athra V. Si la humanidad iba a sobrevivir, tendrían que hacer frente a la amenaza de la Concordia Galáctica directamente. Con un impulso que Jackson no comprendía del todo, él y Nira comenzaron a planificar una ofensiva. Había aprendido mucho de los Orcari durante su tiempo en Athra V, y sabía que la única forma de resistir a una fuerza tan grande como la Concordia era aliarse con otros enemigos comunes. Pero, ¿cómo convencer a razas tan poderosas y diversas de que la humanidad era más que una amenaza? ¿Cómo desafiar a una alianza galáctica tan imponente? Nira, con su mente estratégica y su conocimiento de las tácticas intergalácticas, le ofreció una solución. Buscar aliados en las sombras del espacio conocido, razas que aún no se habían unido al conflicto pero que estaban tan cansadas de la concordia como ellos. Y así fue como Jackson y Nira se embarcaron en una misión para convencer a los Torlak y los YRTH, dos razas guerreras que durante siglos habían estado al margen de los grandes conflictos galácticos. Estos seres, más brutales en sus modos, se verían obligados a unirse a la causa si querían tener alguna oportunidad de supervivencia. La primera batalla en el sistema Haven fue un choque brutal. Las fuerzas de la Concordia enviaron sus naves de asalto a la órbita de Haven, donde los Torlak y los YRTH ya se habían reunido. Los Torlak, seres de una fortaleza imponente, cargaron con sus flotas hacia el núcleo de la Concordia, mientras los YRTH, ágiles y astutos, se infiltraron en las defensas enemigas. Jackson, armado con la última tecnología humana y entrenado en las tácticas de guerra de los Orcari, se unió al frente, luchando no solo por su vida, sino por la libertad de su raza. La batalla fue sangrienta, un enfrentamiento de titanes que iluminó el espacio como un sol en explosión. Las naves de la Concordia parecían imbatibles, pero la determinación de Jackson y sus nuevos aliados, combinada con la destreza y las tácticas imprevistas de los Torlak y YRTH, comenzaron a dar resultados. La Concordia sufrió grandes pérdidas, y por primera vez en siglos, los líderes de la galaxia comenzaron a cuestionar su dominio. Sin embargo, en el fragor del combate, Jackson se dio cuenta de algo crucial.
La guerra que estaba librando no era solo física, sino también mental. La Concordia Galáctica no solo luchaba por la supremacía, sino que también manipulaba mentes y realidades. Haxon, al igual que las otras razas, se encontraba atrapado en un juego de poderes mayores, y cada decisión que tomaba, cada batalla que ganaba, parecía acercarlo más a una verdad aterradora. Cuando las últimas naves de la Concordia fueron derrotadas en el sistema Haven, Haxon miró hacia el vasto espacio. Habían ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. El oráculo de Nubok había dicho la verdad, la humanidad era la clave. Pero, ¿para qué? Y lo más inquietante de todo, ¿quién, realmente, estaba controlando las piezas de este juego? Mientras los ecos de la guerra galáctica resonaban, Haxon sabía que lo que había comenzado como una misión absurda de gasto de trillones de créditos se había transformado en algo mucho más grande. La humanidad no solo tenía que luchar por su supervivencia, sino por el destino del universo entero. Y él, un simple granjero, era ahora el líder de una rebelión intergaláctica. El futuro de la galaxia y de la humanidad estaba en sus manos. Pero Haxon Smith sabía algo que nadie más parecía comprender. La lucha no estaba solo en las estrellas. Estaba en el corazón de cada ser que luchaba por su libertad.